González y mi persona, María Gabriela Loaiza, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Escuela de Administración y Contaduría Pública, en la Cátedra de Seminario de Gestión Gerencial y Cultura Organizacional, en esta oportunidad tenemos el placer de explicarles en qué consiste la comunicación organizacional. Así pues, podemos iniciar con la introducción. Desde tiempo atrás, la comunicación ha jugado un papel de suma importancia en la vida cotidiana del ser humano, puesto que el hombre siempre se ha visto en la necesidad de comunicarse con sus semejantes, con la finalidad de expresar su sentir y de esperar una respuesta u opinión. Es por ello que la comunicación es parte fundamental para el éxito organizacional, ya que influye en las 4 fases del proceso administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar. Así como es importante que el líder de una organización tenga la capacidad de comunicarse con los empleados para así fomentar a que estos efectúen sus actividades respectivas de manera eficiente y eficaz, también es de suma importancia que los empleados sepan comunicarse con sus líderes. Ahora bien, como concepto, la comunicación es para una organización el equivalente al sistema circulatorio del organismo animal o humano, el cual permite que la sangre, que en este caso es la información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia misma del sistema. Si no hay una buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que llevarán finalmente a la muerte. La comunicación organizacional puede percibirse de 3 maneras. La primera de ellas es como un proceso social, en la cual la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y sus diferentes públicos externos. La segunda, como una disciplina. La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones y entre estas y su medio. Y la última es como un conjunto de técnicas y actividades. Los conocimientos generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus públicos que tiene en su entorno. De la comunicación organizacional se desprende la comunicación interna y la comunicación externa, siendo la interna un conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. Y la comunicación externa es un conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. En esta presentación nos enfocaremos en la comunicación interna. Entre las funciones de la comunicación organizacional encontramos motivar. Los gerentes usan la comunicación para motivar a los trabajadores para lograr el máximo rendimiento. Controlar. Una empresa utiliza la comunicación como una forma de mantener el control sobre los trabajadores y su entorno de trabajo. Interactuar. La comunicación permite que los empleados interactúen con los clientes y entre sí. Suministrar información. La información está dispersa en toda la organización a través de la comunicación escrita o verbal. Y finalmente, proporcionando una retroalimentación. La comunicación permite a los empleados, gerentes y dueños de negocios dar y recibir información sobre los cambios que se están considerando o que ya han sido implementados. Entre los elementos de la comunicación organizacional se encuentra el emisor o fuente, el cual es una o varias personas con ideas, información y un propósito para comunicar, es decir, quién o quienes buscan comunicarse con otro u otros y desde quienes inician la transmisión de un mensaje. Encodificación. Consiste en traducir la idea a comunicar en un código, ya sean palabras orales o escritas
u otros símbolos que tengan un significado común y fácil de comprender para el otro. Es decir, poner la idea en un lenguaje adecuado tanto para el que lo envía como para quien lo recibe. Mensaje. Es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el comunicador desea transmitir al receptor. En otras palabras, es la idea estructurada sobre lo que el emisor quiere que el receptor reciba. Medio o canal. Es el vehículo por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. Decodificación. A diferencia de la encodificación, la decodificación es cuando se traduce el código a la idea propia que el emisor quiere transmitir. Es aquí cuando se observa si el código y el medio fueron los adecuados para que el receptor interpretara el mensaje de la manera en la que el emisor deseaba. Y es en este elemento donde la retroalimentación es eficaz o errónea. Receptor. Es quien o quienes reciben el mensaje enviado por el emisor y quienes responderán a este de acuerdo a lo adecuado que haya sido la encodificación, el medio y la decodificación. Y finalmente la retroalimentación. Es precisamente la respuesta que el receptor dará al emisor acerca de si recibió el mensaje y si lo interpretó de manera adecuada. Tipos de comunicación organizacional. Encontramos la comunicación escrita, la cual se caracteriza por contar con mensajes claros, precisos, concretos y correctos. Y podemos estar seguros que el mensaje que estamos transmitiendo como emisores, el receptor lo va a entender. La comunicación oral se presenta cuando se lleva a cabo una reunión de frente entre dos o más personas. Este es el caso de la plática de un administrador a su personal y se puede presentar de manera formal o informal, así como puede estar sujeta a planeación o de forma espontánea. Y finalmente, la comunicación no verbal. Se utiliza de muchas maneras en la organización, muchas veces como complemento de lo que se dice. Flujos de la comunicación organizacional. Entre estos encontramos el flujo de la comunicación descendente. Este tipo de comunicación se presenta en los niveles jerárquicos altos y con dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior. Generalmente, esta comunicación se presenta en las organizaciones cuya autoridad es centralizada y sumamente autoritaria. Una de las características principales de este tipo de información es el hecho de que la información se vuelve difusa y dispersa conforme va descendiendo en la línea de mando y de los niveles jerárquicos. Además, el hecho de que una administración dé a conocer y solicite el cumplimiento de políticas de trabajo o procedimientos, no existe una garantía para el cumplimiento y logro de los mismos, ya sea por fallas de la comunicación, situaciones imprevistas que alteren los procesos o simplemente por falta de disciplina de los empleados involucrados. Flujo de la comunicación ascendente. A diferencia de la comunicación descendente, este tipo de comunicación organizacional se presenta cuando los trabajadores o subordinados transmiten información a sus jefes, es decir, esta información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior. Desgraciadamente, el flujo de la información en esta vía de transmisión no siempre lleva a los niveles más altos de forma completa u objetiva, ya que conforme va ascendiendo la información, los receptores van mediando el impacto del contenido, sobre todo si se trata de informes o noticias negativas o no esperadas por la gerencia o la administración. Flujo de la comunicación cruzado. Dentro de este tipo de flujo de comunicación se considera la información de dirección horizontal, aquella que se presenta en tres niveles similares de jerarquía dentro de la organización, y el conocido flujo diagonal. El flujo diagonal se presenta cuando las partes que intervienen en el proceso de comunicación forman parte de niveles jerárquicos diferentes y no establecen una relación de dependencia entre ellas. Barreras de la comunicación son los obstáculos que pueden surgir durante el proceso comunicativo. Estos factores impiden o dificultan la comunicación deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de la comunicación. A continuación les voy a dar una pequeña explicación de los tipos de barreras que se pueden encontrar en las distintas organizaciones. Tipos de barreras. Falta o ausencia de planeación. Para que una comunicación organizacional sea adecuada y cumpla con sus objetivos, debe surgir como consecuencia de una planeación.
tanto de análisis y formulación del mensaje a transmitir como su origen y objetividad. Se debe elegir el canal de comunicación más conveniente, así como el espacio de tiempo indicado para la transmisión de la información. Supuestos o hechos confusos. Muchas veces en la transmisión de la información se dan por hechos o por entendidos ciertas situaciones, y por lo cual no se relacionan con el resto de la información que se transmite. Son hechos que no se aclaran entre las partes que intervienen y pueden generar confusiones y en ocasiones problemas de mayor tamaño. Distorsión del contexto del mensaje o la semántica. Anuncios de una empresa, por ejemplo, que resulte una ambigüedad para los que reciben estos mensajes o la conceptualización de un concepto dependiendo del mensaje o la situación de cada organización. Pérdida de información por retención limitada. Este percance sucede cuando la información que se comparte de un individuo a otro va perdiendo precisión a lo largo de las transmisiones. Es importante realizar acciones de protección como es respaldo de información, repetición de datos y el uso de varios canales de manera simultánea. La negociación desde la perspectiva de la comunicación. El proceso negociador es ante todo un proceso comunicativo. Si cada parte no puede manifestar sus deseos y necesidades de un modo adecuado y eficaz, le será poco menos que imposible alcanzar algún objetivo. Por lo tanto, es evidente que una comunicación eficaz resulta esencial para cuidar y mantener el proceso de negociación. El proceso de comunicación en negociación va dirigido al manejo de conflictos. La manifestación de un deseo se convierte en un proceso de mutuas concesiones gracias a la negociación y a través de esta es que se exponen posturas y se consigue llegar al acuerdo con otras personas, al mismo tiempo que el interlocutor puede proponer otras demandas como condición para acceder a lo exigido. Para que la comunicación, cualquiera que sea su objetivo, tenga éxito, el emisor debe transmitir un mensaje claro y el receptor percibirlo con la misma eficiencia. No hay éxito sin dominio de la comunicación y de la organización. La negociación es una forma sofisticada de la comunicación. En la realidad se trata de una pura técnica, pero para adquirirla primero hay que dominar la comunicación interpersonal. Un mal comunicador nunca será un buen negociador. Algunos principios de negociación. Separar las personas del problema. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Generar la mayor cantidad de posibilidades. El resultado se basa en un criterio compartido. Enfocarse en lo que se intenta lograr. Ponerse en el lugar del otro. Inventar opciones de mutuo beneficio. Utilizar un criterio objetivo. Acercarse a la otra persona. Algunos principios de negociación. La ética en los negocios se basa en una serie de reglas escritas y tácitas sobre los principios que rigen las acciones y toma de decisiones de una empresa. La ética viene de una rama de la filosofía que ve los valores humanos en relación con su conducta, a lo bueno o lo malo, lo correcto e incorrecto. En el mundo de los negocios, esta ideología asegura mejores colaboradores y más inversiones, es decir, un mejor negocio. Bases para una negociación eficiente. Lo ideal, antes de pensar en las bases de una negociación, es prever, detectar y anticiparse ante conflictos y diferencias de peso que puedan convertirse en problemas irreversibles. Una vez detectado el conflicto, se lleva a cabo un estudio del problema, se recauda la información necesaria y se describen todos los puntos a considerar. Para llevar a cabo una estrategia de negociación efectiva, es necesario aplicar técnicas y métodos según la situación que enfrentamos, desarrollando habilidades y competencias en la definición y aplicación de criterios, tácticas y recursos idóneos. Llevar a cabo una negociación ganar-ganar es complicado, sin embargo, los resultados son siempre mucho más satisfactorios cuando todos participan colaborativamente por el bien común. Aunque el inicio del proceso de negociación comenzara como un suceso o acontecimiento, origen de las diferencias entre dos o más partes, es decir, al generarse un conflicto, la salida al bienestar de las partes dependerá de los acuerdos y de la colaboración que todas las partes proyecten. La intervención necesaria abre paso a la estrategia de negociación eficiente para llevar a cabo un proceso de acercamiento gradual y lograr acuerdos mutuos entre las partes. Está claro que si no se lleva a cabo una negociación eficiente, el resultado en muchos casos es recurrir a alternativas unilaterales e individualistas poco amenas, que en líneas generales desembocan
presencia o el inicio del caos, es importante desarrollar modelos que permitan establecer y aplicar bases en la detección de los momentos adecuados para intervenir con una estrategia de negociación eficiente. Estilos de negociación. Negociación inmediata. Se trata de conseguir el acuerdo posible sin importar las relaciones personales. Es la que se produce en una compraventa. Negociación progresiva. La relación personal cobra importancia ya que poco a poco se van acercando las posiciones en un ambiente de confianza, antes de implicarse de lleno en el proceso de la negociación más pura. Negociación situacional. Es aquella en la que el estilo se adapta a las circunstancias que se encuentren. Con todo lo explicado anteriormente, se puede concluir que en la actualidad grandes empresas nos han dado el ejemplo del vital factor de la comunicación. Muchas de ellas han sabido efectuar un adecuado método de comunicación. El factor humano juega un papel fundamental que se tiene que saber manejar y explotar. Esto con la ayuda de una gran constante retroalimentación por parte de directivos y trabajadores. Sin embargo, cabe señalar que de igual forma muchas empresas no le dan la importancia que se merece a la comunicación efectiva, y es por eso que tienden a sufrir distintos problemas por este simple pero a la vez difícil factor que se tiene que saber manejar. Como administradores, tenemos que fomentar la comunicación efectiva en las organizaciones, así como el buen trato y la forma de decir las cosas para que la información transmitida sea la adecuada, precisa y de fácil entendimiento hacia las demás personas y, por supuesto, hacia nuestro propio equipo de trabajo. En la actualidad existen distintas herramientas y métodos de comunicación que facilitan la interacción entre personas y la transmisión de información. Muchas gracias por su atención, esperemos que les haya gustado.